participan realmente en el proceso o en el mecanismo de regulación de la glicemia. ¿Qué función cumple en este caso el tejido hepático? Básicamente en cuanto a regular la glicemia. Los tejidos también extrahepáticos como el músculo y el tejido adiposo, lo vamos a ver qué relación cumplen dentro de todo el metabolismo. Seguro que ayer han visto muy especialmente en el caso de lípidos, ¿no? Que cómo es el que el hígado sintetiza las famosas lipoproteínas, ¿correcto? ¿Qué alteraciones se presentan cuando la glicemia puede sufrir un proceso de alteración, ¿no? Entonces siempre los seres humanos, para poder sobrevivir y para poder cubrir nuestros requerimientos energéticos, necesitamos básicamente, ¿no?, en este caso, poder sintetizar todo lo que necesitan nuestras células, básicamente a expensas de la alimentación que nosotros consumimos. O en esta oportunidad vemos cómo nuestra función a cargo de las hormonas del sistema endocrino, a cargo básicamente del sistema nervioso, permiten proteger nuestro medio interno de ciertas toxinas que pueden estar incorporadas en los alimentos, y también, ahora que está tan de moda, la contaminación ambiental, ¿no? Para poder satisfacer estos requisitos debemos metabolizar nuestros nutrientes, nuestros alimentos, y lo hacemos bajo 4 rutas importantes. Una que es especialmente una ruta oxidativa que involucra degradación, transformaciones. La otra alternativa es almacenar nuestros requerimientos, ¿no? Almacenar bajo la forma de glucógeno, lípidos, proteínas o nuestro querido DNA, y en un momento determinado podemos movilizar estos combustibles. Las rutas de biosíntesis que acabamos de mencionar, y no voy a tocar, van a ver en la parte de farmacología qué rutas están involucradas, y lógicamente el citocromo P450 a nivel hepático, el proceso de detoxificación, ¿no? Dijimos que de alguna manera, para cubrir los requerimientos, para poder subsistir, los alimentos de hecho son aquellos que son la principal fuente de energía. También nos proporcionan precursores para poder almacenar glucógeno, por ejemplo, grasas y también proteínas. Recordar que de alguna manera los nutrientes que nosotros consumimos van a brindar en primer lugar la energía, también la materia prima para el crecimiento durante esa etapa de crecimiento, y también en el desarrollo. Entonces, ya han visto lo que se refiere, de grasas. No sé si han tocado proteínas, y bueno, hace años que he visto este curso de pre-residentado, y entonces también se tocaba algo de proteínas, y a mí me toca en esta oportunidad lo referente a carbohidratos. Nosotros debemos mencionar que tienen algo en común estos alimentos, es básicamente proporcionar energía que el organismo necesita. Por lo tanto, el alimento, ¿no?, que pueden ser de diferentes tipos, incluyendo, tenemos vitaminas, minerales, algunos xenobióticos que pueden estar incorporados, por ejemplo, algunos fármacos preservantes, algunos que le da unas condiciones al alimento de sabor agradable para protegerle también de diferentes factores. Nosotros debemos tener en cuenta que después de consumir estos nutrientes van a sufrir un proceso de digestión, absorción y el proceso de circulación que involucra el proceso de transporte, ¿no? Cuando yo hablo de transporte, definitivamente los nutrientes tienen que estar bajo la forma de monómeros para poder atravesar fácilmente las membranas, porque existe mecanismos de transporte, ¿correcto? También vimos que en el caso que podemos almacenar definitivamente, en este caso, nuestros nutrientes, y de alguna manera también recordar que durante el proceso de descomposición, de oxidación, de hidrólisis, de oxidación de los combustibles, hay una etapa muy importante que son dependientes de oxígeno, ¿no? Siempre el alimento o nos proporciona intermediarios básicamente para poder guardarlos, ¿no? O de alguna manera vamos a ver que los productos finales van a ser dióxido de carbono, agua, ácido úrico, urea, creatinina, etcétera, etcétera.
que de alguna manera podemos eliminarlo, y el rol principal en este caso es básicamente proporcionar energía. Entonces, como yo voy a enfocar básicamente lo que se refiere a carbohidratos, una dieta más o menos balanceada debe involucrar un 50%, capaz hasta un 60% de carbohidratos. Sin embargo, debemos recordar que la primera opción en este caso, que cuando consumimos el carbohidrato, el mayor porcentaje es almidón. Sin embargo, tenemos algunos disacáridos, como por ejemplo la sacarosa o sucrosa, la lactosa, que es parte también de nuestros nutrientes, que de alguna manera en menor proporción sabemos son los monosacáridos, ¿no? Si nosotros hablamos de monosacáridos, definitivamente no van a sufrir un proceso de digestión, pero sí van a atravesar membranas y van a llegar al torrente sanguíneo. En esa oportunidad nos vamos a referir más que todo al monosacárido, que es en el caso de la glucosa. Entonces todo el mundo recuerda que la glucosa es el principal sustrato energético que utiliza todas las células, ¿no? Todos, excepto los espermatozoides, que utilizan fructuosa como fuente de energía. Sin embargo, la glucosa, ¿de dónde proviene? Muy especialmente del almidón, que es el alimento que consumimos todos los días y que de alguna manera es el que representa el mayor porcentaje. Nosotros podemos pensar y el glucógeno, pero recordar que ese glucógeno puede degradarse y es regulado básicamente por hormonas, ¿no? Pues nosotros debemos recordar que la función de los carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos, azúcares, es una principal fuente de energía, puede proporcionar intermediarios para formar ácidos grasos, aminoácidos, puede constituir moléculas como por ejemplo glucolípidos, glucoproteínas, precursores para los ácidos nucleicos, que ayer han visto ustedes el ADN, el ARN, ¿no es cierto? Ribosa, desoxirribosa, nucleótidos azucarados y glucoespingolípidos. Entonces son moléculas complejas que tienen funciones realmente muy importantes. Dentro de las funciones también tenemos el caso de la fibra, ¿no? Es un tipo de polisacárido complejo que nosotros recordar simplemente que una fibra lo está, por ejemplo, en frutas, verduras, y que cumple también un papel sumamente importante, puede ser fibras solubles, fibras insolubles, pero que se le ha dado en realidad un rol muy importante como parte de la dieta. Algunos consideran que podemos consumir o debemos consumir 30 o 40 gramos por día. Lo hacemos, consumimos frutas, verduras como parte de nuestra alimentación. Entonces, cuando no lo hacemos, podemos presentar cierto tipo de alteración. En este caso está relacionado, los glúcidos pueden formar parte de las bacterias, las paredes celulares de las bacterias pueden ser gram positivas, gram negativas, estos los peptidoglicanos o glucanos que se llaman. Debemos mencionar realmente que cuando consumimos una dieta, y en el caso de nosotros capaz es totalmente diferente, capaz nos damos con la sorpresa que cuando analizamos la composición de nuestra dieta no representa un 50 ni 60%, sino capaz un 70 y 80%. ¿Cómo lo justificamos? ¿Cómo pensamos? ¿No? Si nosotros hemos visto una de las primeras transparencias, que consumimos el alimento porque nos proporciona energía, algo muy interesante, en el caso de los carbohidratos, y vemos que el 80% es almidón, la papa, el camote, el arroz. Si no consumimos arroz, no hemos consumido alimentos, no hemos almorzado, ¿no es cierto? Y si nos vamos fuera de nuestro querido Perú y no consumimos arroz, no es un verdadero almuerzo o cena, ¿no? Siempre nos hemos acostumbrado realmente, pero al analizar yo quiero mencionar que el primer requerimiento que cumple en este caso los carbohidratos, especialmente en el caso de la glucosa, es proporcionar energía. El segundo es básicamente formar o en este caso almacenarse bajo la forma de glucógeno, y la tercera lamentablemente proporciona intermediarios para formar grasa. Entonces, en el caso del glucógeno nosotros tenemos una capacidad de poder
tener un límite, ¿no? Todos los tejidos, inclusive el sistema nervioso, especialmente los astrocitos, tienen una capacidad de almacenar glucógeno, pero tiene una tasa de recambio bastante alta que se sintetiza y luego se degrada, ¿correcto? En el caso de las grasas que provienen de los carbohidratos, no hay una tasa, no hay digamos, un mecanismo de regulación. Yo puedo seguir almacenando grasa, y no hay cómo detener. Seguro que ayer han visto o han escuchado algo sobre la obesidad, ¿cierto? Seguro que han escuchado lo referente a la obesidad central. Esa es la mórbida, esa es la peor, ¿correcto? Lo que tenemos a nivel del abdomen. Yo puedo tener grasa debajo de mi epidermis, de mi piel, pero no tiene rutas metabólicas. Entonces, cuando yo buscara en internet tejido adiposo, ¿no? Van a ver que es una glándula endocrina, tiene y produce factores proinflamatorios y solamente uno a favor antiinflamatorio. Entonces, en este caso, el acúmulo de grasa es terrible. Entonces, si nosotros vemos muy rápidamente qué es lo que significa al consumir un carbohidrato, en líneas generales, el almidón, ¿no? Vemos que es básicamente a nivel de la boca una amilasa, pero que tenemos el alimento muy corto tiempo, por lo tanto, ¿no? Acá está, supongo que, bueno, no sé cuántas habrá cambiado las normas, ¿no? Si ahora habrá presentado su certificado de inglés, ese es almidón. Después vamos a tener del proceso de la acción de la enzima, vamos a tener la maltosa. Esta maltosa es un buen porcentaje, pero de alguna manera el almidón no es completamente degradado a nivel del intestino delgado. Vamos a también, el páncreas va a producir la amilasa pancreática, que de alguna manera completa el proceso de degradación del almidón, y tenemos maltosa, que es un disacárido. A nivel del intestino y las velocidades intestinales tenemos las disacaridases. La maltasa, que degrada a la maltosa, la lactasa, que degrada a la lactosa, y la sucrasa o sacarasa, que degrada a la azúcar de caña. Entonces, nosotros normalmente tomamos una gaseosa, tomamos una limonada con azúcar, ¿correcto? Entonces necesitamos la presencia de esas enzimas disacaridases para completar el proceso de digestión. Entonces, lo que nosotros tenemos acá, glucosa, fructosa, no figura la transparencia de la fructosa, ni tampoco la galactosa que proviene de la leche. Acá yo no consumo leche, pero consumo capaz yogur. De todas maneras, ahí hay un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de galactosa. Pero lo que yo quiero enfatizar es realmente que esta glucosa es la que vamos a tener casi al final de nuestro proceso de digestión, y por lo tanto tiene que atravesar membranas. Nosotros vamos a ver entonces que para atravesar membranas utiliza mecanismos, ¿no? En una primera instancia, en la luz, si esto fuera la luz del intestino, yo voy a tener acá glucosa, muy poquito fructosa, muy pequeñito galactosa. La fructosa simplemente atraviesa. La galactosa, junto con la glucosa, utilizan moléculas, proteínas que son transportadoras, ¿correcto? Entonces, cuando ya llega es transportada básicamente a través de la vena porta al hígado, el hígado lo vierte al torrente sanguíneo, y entonces nosotros ya sabemos que la glucosa lo utiliza diferentes tejidos. La parte importante, y acá no hay una flecha muy significativa, ¿no?, que se almacena en hígado principalmente, el músculo también se almacena bajo la forma de glucógeno, el tejido adiposo no bajo la forma de glucógeno, sino da precursores para la síntesis de grasa. Y entonces, si yo abuso de consumir tanto panetón como acabamos de pasar la Navidad, definitivamente me voy a engordar, ¿sí? Es los momentos que uno de tranquilidad, de disfrutar, y siempre voy acumulando en esta oportunidad lo que se refiere al tejido adiposo. Acá en líneas generales, yo acabo de mencionar que también lo almaceno en los astrocitos, ¿no?, pero en líneas generales siempre los libros mencionan que lo utiliza el sistema nervioso, el cerebro, glucosa,
almacena, ¿no? Y no tiene nada que ver, que contribuye de alguna manera a que luego de intermediarios para que posteriormente puedan dar glucosa, ¿no? Eso es importante solamente para resaltar que en el tejido adiposo tenemos grasas. Hablamos de grasas y ayer seguro han escuchado hablar de los triglicéridos, ¿no es cierto? De los triacilglicerol. Entonces los triglicéridos están formados por glicerol y tres ácidos grasos. Yo quiero mencionar que los ácidos grasos pueden ser saturados, insaturados, cadena corta, mediana, larga, cadena par, impar. Solamente para mencionar esos ácidos grasos de cadena impar sí son capaces de formar glucosa. Los ácidos grasos de cadena par no forman glucosa, ¿correcto? Entonces, solamente para justificar estas flechas y no decir que las grasas forman glucosa. No, solamente los ácidos grasos de cadena impar son capaces de formar glucosa y contribuir de alguna manera a regular la glicemia. El que regula la glicemia es el hígado, es el médico. Entonces acá inclusive se ve el páncreas y la orina, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos después a nivel del tracto gastrointestinal, observamos que como consecuencia hay incremento de los niveles de glucosa. Yo hablé, de hecho, que una vez que tengo la glucosa, ¿cómo ingresa a los tejidos? Utiliza proteínas transportadoras, ¿correcto? Esas proteínas transportadoras, de alguna manera, capaz ya las han escuchado, son los famosos GLU. De alguna manera debemos resaltar que se dio a conocer, porque en este caso tratando de estudiar y ver realmente qué factores o cuál es la causa de la diabetes tipo 2, ¿no? Se logró identificar que capaz esté defectuoso alguno de los transportadores, por ejemplo el GLU número 1. Estos son los GLU, ¿no? Yo solamente quiero resaltar que estos son moléculas, son proteínas que favorecen el transporte de glucosa a diferentes tejidos, ¿cierto? Diferentes tejidos. Algunos son dependientes de insulina, como el caso del GLU número 4, ¿no? Entonces, se identificó básicamente en el caso de diabetes tipo 2, ¿no? El defecto está en el GLU número 4. No se expresa el GLU número 4. Es uno de los factores. Puede ser que el receptor esté defectuoso, puede ser que yo produzca gran cantidad de anticuerpos contra el receptor, etcétera, etcétera. Pero así se logró descubrir que, asociado, buscando mayor información, que el GLU número 4 es el que está defectuoso, ¿no? Porque es dependiente de eso. Acá vemos diferentes tipos. Este es un mecanismo, cómo ingresa la glucosa al interior de diferentes tejidos, pero también hay lo conocido y lo que son teorías, ¿no? El caso del cotransporte dependiente de sodio. Eso también funciona, pero tendríamos que tomar mayor tiempo y hablar de alguna manera sobre leyes de difusión. No viene el caso. Veamos cuán importante es estos transportadores, ¿correcto? He colocado un caso clínico para poder ver la importancia de un transportador. Este transportador exclusivamente existe en el caso del sistema nervioso. Existe en las neuronas, el GLU número 3 también, ¿no? Este es un caso que fue publicado en el año 2008, el año antepasado. Un neonato nació a término sin complicaciones y habían hecho las medidas correspondientes, cefálico, población de AVCAT. De un mes de nacimiento acude a un centro médico por convulsiones. ¿Sí? Presentaba convulsiones que luego comenzaron a repetirse más frecuentemente y con una mayor duración. Lo que habían observado, inclusive, que este es un caso, pero en el caso del año 2008, que no siempre motivo para los alumnos de medicina, a los 5 meses regresó este pequeño, este neonato, ¿no? Primero le habían dado un tratamiento para evitar las convulsiones, pero a los 5 meses presentó una falta de
experimentado nada con el tratamiento. Se preguntaron qué es lo que estaba fallando, por qué se presentaba ese tipo de convulsiones. Cuando analizaron, hicieron un análisis mucho más detallado, un análisis bioquímico, analizaron los valores de glucosa en el torrente sanguíneo, eran normales, presentaban una normoglicemia, pero la parte problemática, cuando ya fueron analizando los niveles de glicemia, pero a nivel de la barrera hematoencefálica, encontraron que presentaba una hipoglucemia. Lo que quiero mencionar, existen transportadores específicos a nivel del cerebro, y entonces aproximadamente se calcula que el ser humano necesita cuando es en estado fetal, necesita aproximadamente 6 miligramos por minuto por kilogramo de peso, ¿no? Eso es su total, sin pensar en el cerebro específicamente. Cuando somos ya mayores, ¿no? Adolescentes, ya no son 6 miligramos, sino son solamente 2 miligramos. La parte importante es definir o resaltar en este caso el rol que cumple la glucosa en el organismo. Lo que encontraron era que en este caso el transporte de glucosa a nivel del cerebro es dependiente del GLU número 1. Las neuronas el GLU número 3. La tasa de utilización de glucosa, se hizo un estudio en este caso, es relativamente bajo durante el desarrollo fetal hasta el momento del nacimiento, y lo que aumenta gradualmente hasta alcanzar un requerimiento, ¿no?, de que se calcula aproximadamente hasta los 3 años de edad, que inclusive se incrementa hasta llegar a ser 3 veces. Luego va decayendo, ¿no?, como en el caso que yo acabo de mencionar. Entonces nosotros, quiero mencionar la importancia de estos transportadores, y que no tienen nada que ver, que es dependiente de insulina, nada que ver, pero que recordar que en esa oportunidad determinaron glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿no? El efecto es deficiencia del transportador GLU número 1 en la barrera hematoencefálica. El líquido cefalorraquídeo tenía una hipoglicemia, había una hipoglicemia, pero valores altos de ácido láctico. Solamente para comentar que en la actualidad se trata de mencionar, y es un mundo digamos, el cerebro tan desconocido, ¿no?, que inclusive para buscar siempre motivaciones de la clase, que ya sé en esta oportunidad esta parte básica es un poco árida, encontré en internet, ¿no?, una tomografía de una persona normal, y se veía la utilización de glucosa, ¿no?, a nivel del cerebro, y una persona que en esta oportunidad dijeron que era un asesino, la utilización de glucosa era muy defectuosa. Solamente cuán de cierto sea, es una sola publicación, no sé si se habrán hecho otro tipo de estudios, de investigación, pero solamente quiero mencionar la importancia de este transportador que debe utilizar glucosa, debe ayudar, al transporte de glucosa para el propio metabolismo del cerebro. Se utiliza y va a formar lógicamente ATP para la síntesis de neurotransmisores, para el recambio, para la sinapsis, para el viaje del impulso nervioso, para diferentes procesos que en este caso necesita el cerebro. Acá habla del astrocito, que yo ya mencioné, ¿no?, y tiene la capacidad de almacenar glucosa bajo la forma de glucógeno, pero su tasa de recambio es tan alta que por eso era la razón que decían que el cerebro no almacena glucógeno. Pero gracias a una tomografía computarizada se pudo detectar que el astrocito sí almacena glucógeno y se degrada a una tasa de recambio sumamente alta. Entonces,
Yo voy a mencionar algunas características muy cortas. La glucosa, cuando ya entra a un tejido en líneas generales, tiene su ruta metabólica, que nosotros hablamos, una vía de oxidación, simplemente está hablando de esta enzima, ¿no? Que en realidad algunos recordarán, etcétera, etcétera, que en realidad no tiene mucha importancia para este caso, ¿no? Excepto que se tratara de anemas hemolíticas, que hay personas que presentan defecto de esta enzima. Entonces, normalmente la glucosa, cuando ingresa a una célula, siempre se va a oxidar. El objetivo es lo que nosotros conocemos como el nombre de glicólisis o glucólisis. Y luego, ¿no es cierto?, dijimos que puede almacenarse bajo la forma de glucógeno. Esa es la alternativa. Sin embargo, si esa célula tiene mitocondria, va ese pirúvico para formar mayor cantidad de ATP a entrar a la siguiente etapa que de alguna manera, ¿no?, es ciclo de Krebs. Hasta ahora se sigue mencionando. Y entonces nosotros sabemos que uno de los intermediarios que capaz han escuchado ayer, el acetil-CoA, ¿cierto?, es un precursor básicamente para formar los ácidos grasos, ¿correcto? O si no, entra el ciclo de Krebs, que puede dar intermediarios, por ejemplo, el alfa-cetoglutarato para formar glutamato, que es además de neurotransmisores, un aminoácido, y entonces vemos el nexo, ¿no? La parte importante es que al final de cuentas yo oxido esa glucosa, lo almaceno, puedo formar grasas o, lo más importante, formar ATP. Los tejidos que necesitan básicamente, en este caso utilizan glucosa, lo vemos, está en violeta, cerebro, tejido nervioso, acabo de justificar el músculo para el proceso de contracción muscular, la médula renal, los eritrocitos son dependientes, se calcula que necesita plaquetas, glóbulos rojos, leucocitos, aproximadamente alrededor de 50 gramos por día. Acá vemos también los testículos también, no tan, no el gran porcentaje que yo estoy mencionando, y los que tienen la capacidad de poder sintetizar glucosa, nosotros ya habíamos mencionado el caso del hígado, pero también básicamente la corteza renal. Cuando digo básicamente es cuando hay una descompensación, cuando hay una especie de alteración del equilibrio ácido-base, o sea, cuando hay una acidosis metabólica, la corteza renal puede formar hasta, digamos, alrededor de un 10 o 50% de glucosa y vertirlo al torrente sanguíneo. El que regula la glicemia eminentemente es el hígado, el cual está participando o está en este caso sujeto, modulado a las hormonas. Entonces, ¿cómo se regula la glicemia? ¿Cierto? Siempre debe existir un equilibrio. Creo que usted ha escuchado muchas veces el caso de homeostasis. En todo hay homeostasis, ¿no? Proliferación, muerte celular, apoptosis. Estoy hablando de apoptosis, no de necrosis. ¿Correcto? Igual, niveles de calcio, también. El balance hídrico, también. En el caso de homeostasis de glucosa, ¿no?, siempre debe haber un ajuste muy fino, el rango realmente bastante estrecho, y en el cual algunos mencionan, depende de la técnica que utilizo para determinar la glicemia, algunos dicen 70, otros dicen acá como figura 60, hasta 110 miligramos por decilitro. ¿Y cómo conseguimos esos niveles de glicemia en rango muy estrecho? Básicamente gracias a las hormonas, yo dije, el hígado, los tejidos periféricos, básicamente músculo, tejido adiposo, y un mecanismo de regulación de alguna manera más complejo, harto
ser ATP, ADP, AMP, puede ser también alguno de los metabolitos fructosas, el fosfato, glucosas, el fosfato, etcétera, etcétera, ¿no? Hormonas y lógicamente las grasas. Solamente voy a hablar algo del mecanismo de regulación hormonal para entrar a la siguiente etapa, ¿no? Nosotros debemos, acabo de mencionar que debemos de alguna manera mantener un tipo de la glicemia, o sea, los rangos muy controlados, rangos bastante estrechos, como ya había mencionado, y está a cargo de estas hormonas, ¿no? La primera de ellas es la insulina, que nosotros ya hemos mencionado en una de las primeras transparencias, y estas son las hormonas contrarreguladoras. Solamente para mencionar que de alguna manera no se conoce tan exactamente el mecanismo a través del cual participa regulando la glicemia, la hormona de crecimiento y en el caso de la tirosina, pero trabajan por ahí, de alguna manera se explica algunos conceptos, ¿no? También el páncreas tiene un transportador de glucosa. La glucosa ingresa a las células beta del páncreas. Al ingresar, ella presenta glucokinasa, oxida la glucosa. Acá el rol muy importante es que forme ATP. Al tener ATP, que es la energía, lo que nosotros vamos a tener es apertura de canales, cerrada de canales, y en este caso se apertura el canal de calcio y permite ingresar el calcio, solamente para recordar que el calcio existe dentro de las células, en las mitocondrias y también en el retículo plasmático, ¿correcto? Entonces, existe en el citoplasma o la parte soluble de la célula en concentraciones ínfimas, pero cuando acá se apertura los canales de calcio, ingresa calcio, permite realmente la liberación de insulina. Entonces, lo que debemos resaltar de alguna manera es que esta glucosa es importante. En este caso, se expresa el número 2, permite la salida de insulina, la insulina va al torrente sanguíneo y va lógicamente a unirse a su receptor, y cuando así se produce se realiza un proceso de autofosforilación mediada por unas enzimas llamadas tirosinquinasa, y se realiza un proceso de autofosforilación, participa un sustrato al receptor de la insulina, y estos son los glúcidos que están, digamos, guardados dentro de la parte del citoplasma, la parte interna del citoplasma. Entonces, cuando se une la hormona al receptor, como ahí se está mencionando, hay un proceso de autofosforilación que genera una señal, lo vamos a ver, ¿no? Al generar una señal, lo que va a permitir, ahí lo que estamos viendo es que recién va a unirse la insulina al receptor, y entonces va a generar una señal que permite que estos glúcidos se sobreexpresen y vayan en la parte periférica del receptor para que ingrese la glucosa y esa glucosa pueda ser metabolizada. Esto ha sido ya demostrado, ¿no? Básicamente con el GLU número 4, trabajos de investigación, se ha podido ver el rol que cumple el GLU número 4, el proceso de autofosforilación. Entonces lo que se menciona que en la diabetes, por ejemplo, tipo 2, puede estar alterado el receptor, puede tener también falla en el proceso de autofosforilación, o puede estar alterado también una falla transmembranaria, ¿no? Entonces eso es lo que se menciona en el caso de este mecanismo de transporte, ¿no? Cuando nosotros hemos mencionado esta parte, digamos, bastante básica, para mantener los valores estrechos de la glicemia, debe haber una buena utilización de glucosa por los tejidos periféricos. En esta oportunidad utiliza, como ya había mencionado, cerebro, glóbulos rojos,
las plaquetas, etcétera, el músculo, el tejido adiposo, ¿no? Pero la parte importante es, esto se da en un estado de alimentación, ¿no? Y un estado, después del alimento, un estado, lógicamente, postprandial, cuando se altera alguno de estos procesos o que no exista un adecuado transportador, por ejemplo, a nivel muscular o a nivel del tejido adiposo, porque tenemos más músculo que, lógicamente, tiene casi la gran cantidad de tejido, inclusive del hígado, puede haber ese tipo de alteración que nosotros vamos a ver más adelante. Este es una homeostasis realmente, entonces existen los transportadores. Recordar que todo el proceso de digestión tenemos la glucosa en la sangre, recordar que como respuesta el páncreas va a liberar insulina, la insulina favorece no realmente que ingrese glucosa al tejido hepático, sino que se exprese en una enzima. La glucosa va a ingresar, pero al sobreexpresarse la enzima, la glucosa va a terminar oxidada, ¿no? Entonces, la glucosa es captada por el tejido hepático para la producción y luego de energía y almacenamiento bajo la forma de glucosa. Estos sí son dependientes del GLUT número 4. La parte importante es resaltar solamente que capaz ellos también han visto que la insulina favorece el almacenamiento de glucógeno, favorece el almacenamiento de grasas, está impidiendo la degradación de las grasas que involucra hablar de glucógeno, ¿no? Eso es mecanismos realmente de regulación. Entonces, durante un estado de consumo de alimento, esto va a redondear, miren, los tejidos que utilizan básicamente, utilizan glucosa, lo vemos como la glucosa va a dirigirse lógicamente al hígado y luego del hígado va a ir a lo diferente, lo va a distribuir, es el encargado de distribuirlo a diferentes tejidos. Lo tenemos al cerebro, está resaltando básicamente que debe formar ATP. Luego tenemos que puede guardarse bajo la forma de glucógeno en el hígado. El músculo también lo utiliza, lo guarda bajo la forma de glucógeno, el tejido adiposo también, y solamente para resaltar que acá tenemos los triacilglicerol, ¿correcto? El intermediario que nos da la glucosa es hidroxiacetona, que se transforma en glicerol 3-fosfato. Creo que ya había mencionado en los efectos de la insulina, estimula el almacenamiento a nivel del tejido hepático de grasas, proteínas, glucógeno, ¿no? Es positivo y negativo, está inhibiendo la liberación de glucógeno, la formación de glucosa, la formación de cuerpos cetónicos de ácido úrico, y en el caso de el músculo, de almacenamiento glucógeno, proteínas, y lo oxida para formar básicamente energía para la contracción muscular. Está impidiendo estos procesos metabólicos y en el tejido adiposo única y exclusivamente grasa. Ese es el caso de la insulina. Acá también te da un enfoque en líneas generales todos los procesos que favorece la insulina, resaltando que debe haber el receptor de la insulina. Su función es básicamente la oxidación, generar energía, guardarlo bajo la forma de glucógeno, ¿no? También debemos, en el caso del tejido adiposo, los triglicéridos, que lo vemos acá, o triacilglicerol, está inhibida la degradación. Esa es la parte importante, ¿no? Está inhibiéndose la formación de cuerpos cetónicos básica y exclusivamente a nivel del tejido hepático, ¿correcto?
El tejido hepático forma cuerpos cetónicos, pero no los utiliza. Pero acá está impidiendo su síntesis. En el caso del glucagón, es positivo para degradar el glucógeno, ¿no? Y que nos dé glucosa y vaya al torrente sanguíneo. Este es a nivel del tejido hepático, ¿correcto? El glucagón también favorece la proteólisis y la lipólisis. Va a darnos proteólisis, proteínas, aminoácidos. Algunos aminoácidos son gluconeogénicos, son aminoácidos que son capaces de formar glucosa, especialmente el caso de la alanina. La alanina es un aminoácido que es importante para formar glucosa. Se reportó un caso sumamente interesante, ¿no? Un caso clínico de una madre desnutrida, gestante, desnutrida, y entonces se supone que ella debe movilizar lo que hace el organismo es movilizar su glucógeno, pero el glucógeno solamente lo guardamos o lo podemos movilizar y dura solamente 18 o 15 horas para regular la glicemia, ¿no? En el caso de las grasas, ya hablamos, ¿cierto? Si yo tengo buena cantidad de grasa, puedo movilizar las grasas y recordar que de alguna manera las grasas son eminentemente energéticas, 9 kilocalorías por gramo cuando oxida un gramo de grasa, pero las grasas de cadena impar sí son capaces de formar glucosa, ¿correcto? Pero en el caso de proteínas es lo último que utilizamos. Las proteínas las guardamos, que en situaciones, digamos, muy drásticas, como en estado de cáncer o en estado de envejecimiento, coinciden los dos. Hay una movilización de mis proteínas musculares, nos volvemos flacos, ¿correcto? En un estado de cáncer ya avanzado, sumamente delgado. En una persona de 80 años, también 80, 90 años, definitivamente utiliza sus proteínas de hecho, ¿no? Coinciden estas dos cosas. Es algo también, una referencia del 2009 recientemente publicada, ¿no? La famosa caquepsia en ancianos y en personas con cáncer. Entonces, nosotros vemos que algunos aminoácidos, como el caso de la alanina, esta mujer gestante en estado de nutrición presentaba valores muy bajos de alanina y presentaba lógicamente hipoglicemia, pero esa alanina la utilizaba su feto para formar para cubrir sus requerimientos energéticos. Entonces, un resumen solamente para resaltar el rol de la insulina y el rol del glucagón, especialmente, pero no olvidemos que las catecolaminas, la adrenalina, cumplen también favoreciendo la regulación de la glicemia. En menor proporción, en ciertas situaciones puede haber de preferencia una descarga de adrenalina muy importante en situaciones estresantes, ¿no es cierto? Básicamente para cubrir nuestros requerimientos energéticos. Sin embargo, por ahí hay controversias, supongo que cuando tengan las clases de fisiología, algún comentario tendrán que ver. Algunos libros dicen que solamente en el caso de la adrenalina trabaja muy bien a nivel muscular, no se reporta a nivel hepático, pero otros libros mencionan que también a nivel hepático está participando regulando la glicemia. En un estado de ayuno, yo observaba, ¿no? En un estado de ayuno yo observo que yo almacené glucógeno, ¿correcto? Mi hígado especialmente. Acá, que me da glucosa, pero lo utiliza para su propio metabolismo, para la contracción muscular. Y entonces, lo que yo observo, de alguna manera, es que estos grasas, estos triglicéridos guardados en el tejido adiposo, cuando estamos en una situación de ayuno, hay descargo, lógicamente, de glucagón, de adrenalina, depende de la situación, y producen lipólisis. Yo tengo glicerol, el glicerol se debe dirigir al hígado,
para formar glucosa o glucógeno, ¿correcto? El glicerol se elige al hígado para formar glucosa o glucógeno, depende de la situación. Y los ácidos grasos pueden servir de fuente de energía, básicamente, ¿no? Para mi corazón, para mi músculo. Y acá lo vemos, los ácidos grasos. En el caso de esos ácidos grasos, depende, ¿no? Puede ir al hígado y puede sufrir un proceso de beta-oxidación. Ayer supongo que habrán visto algo de beta-oxidación, ¿no es cierto? En situaciones de, básicamente, de un ayuno. Yo movilizo mis grasas, un estado de inanición, movilizo mis grasas, y entonces va a sufrir un proceso de beta-oxidación. Se calcula por oxidar el palmitato 107 moléculas de ATP, ¿no? Mucho más que de una molécula de glucosa. Pero cuando hay una sobremovilización, una excesiva movilización de los triglicéridos del tejido adiposo, y en este caso se está oxidando tanto ácidos grasos, termino formando cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos también son una excelente fuente de energía, pero recordar que son compuestos de 3 átomos de carbono que pueden modificar el pH del torrente sanguíneo, ¿no? Entonces lo vemos. Cuerpos cetónicos pueden ser utilizados por el cerebro cuando puede ser, por ejemplo, una persona desnutrida y que está gestando y tiene que proporcionar energía para el feto. Es un estudio, ¿no?, en el cual se pudo detectar y hacer el seguimiento de niños después de 4 años provenientes de madres desnutridas, y se encontró que esos pequeños tenían un coeficiente de inteligencia menor que el que provenía de madres, digamos, en condiciones normales, ¿no? Entonces ya tenemos, siempre considerando los cuerpos cetónicos una excelente fuente de energía, y lo que acabo de mencionar, los ácidos grasos son excelente fuente de energía para el músculo. Si yo pusiera en una balanza la fuente de energía para el corazón, un 90% se lo lleva los ácidos grasos. Solamente capaz un 15 o máximo un 20% se lleva la glucosa, que puede servir para el trabajo largo y sostenido durante toda nuestra vida de nuestro querido corazón. Estas son las acciones de la insulina y el glucagón, solamente para resaltar las rutas metabólicas. La insulina está favoreciendo el almacenamiento de glucógeno, por lo tanto inhibe su degradación, inhibe más formar glucosa porque favorece el ingreso de glucógeno para que se oxide, e inhibe la formación de cuerpos cetónicos. El glucagón, la adrenalina, favorece la degradación, la movilización del glucógeno, la formación de glucosa. Esto es una ruta metabólica a partir de, por ejemplo, ácidos grasos de cadena impar, aminoácidos, y puedo formar cuerpos cetónicos. Favorecen, depende cuánto tiempo puede realizar. Solamente para resaltar que existen otras hormonas que también están participando en la regulación de la glicemia: la hormona de crecimiento, el cortisol, un tipo de glucocorticoide, y también por ahí se menciona que pueden estar actuando, por ejemplo, otro tipo de hormonas, pero que no en el caso de la tirosina que yo mencioné. Sin embargo, no es muy claro la función fisiológica. Otros sustratos pueden estar participando también en regular la glicemia. Solamente para demostrar que en este caso la insulina es el tejido hepático es el que cumple un rol importante en ciertas situaciones. Realmente, cuando la glucemia es baja, el glucagón se eleva y entonces se moviliza el glucógeno, se activa esta ruta metabólica que también es gluconeogénesis, y yo permito elevar los niveles de glucosa. Cuando la glicemia es alta, un estado postprandial, ¿cierto? Por ejemplo, el torrente sanguíneo, ya dijimos que no aporta, va al hígado y ahí puede guardarse bajo la forma de glucógeno
recordar ese punto importante. Por eso que es el rol importante del hígado en el control de la glicemia. Cuando la glucosa, por estas razones, no puede ingresar a los tejidos, nosotros vamos a entrar a ver hiperglicemia en líneas generales. Solamente vamos a enfocar, hay diferentes tipos o causas de hiperglicemia, ¿no? Sin embargo, de hecho es algo que lo más común es hablar del caso de las diabetes. En el año 97 salió publicado en Lancet, esta es la nueva clasificación que se menciona, el diabetes tipo 1, que en menor proporción, capaz un 3 o 5%, depende de muchos factores, como el caso de raza étnica. En el caso, por ejemplo, de Suecia se reporta diabetes tipo 1 alrededor de un 15%, ¿no? 15, 10%. En otros países es muy bajo y que predomina la diabetes tipo 2. Otros tipos de hiperglicemias, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, defectos genéticos de la función de las células beta del páncreas, puede ser que se secrete aparentemente una insulina normal, pero que no es reconocida por su receptor y por lo tanto puede conllevar a una hiperglicemia. Defectos genéticos de la acción de la insulina, ¿no? También se ha podido mencionar en el caso que la insulina, como vuelvo a repetir, alguno de los aminoácidos esté defectuoso y que esté involucrado en su actividad biológica, por lo tanto puede ser también genético, y vemos de alguna manera un gran número de hiperglicemias, algunos no muy claras dentro de las causas o el origen de estas hiperglicemias, y una de ellas, por ejemplo, el que se clasifica también el caso de diabetes gestacional. Esta no se conoce muy a fondo en el caso de diabetes gestacional, pero existen factores de riesgo como ser añosa, por ejemplo, el ser obesa, el primer embarazo, ¿no? Hay diferentes factores de riesgo o antecedentes familiares de diabetes, etcétera, etcétera. Hay una clasificación para los criterios de diabetes gestacional realmente, ¿no? Para tener la seguridad que nos tratamos. Pero sin embargo, algo que en común que podríamos decir de la diabetes gestacional es que es simplemente un tipo de intolerancia a la glucosa. Algunos dicen es un tipo de diabetes tipo 2, pero la gran mayoría de investigadores menciona que es un tipo de intolerancia a la glucosa. ¿Qué de común tienen estas hiperglicemias? Yo diría la parte común desde el punto de vista bioquímico es presentar una hiperglicemia. Entonces, en aquella época salió publicado un nuevo criterio de diagnóstico y se mencionó en aquella época realmente que cuando los valores son mayores o iguales a 126 miligramos por decilitro ya presentan hiperglicemia. También los criterios eran algunas veces se recomendaba no hacer el test de tolerancia, que capaz ustedes, ¿no? En nuestro querido Perú sí se suele mencionar que sí, se sigue haciendo el test de tolerancia. En otros países no se recomienda el test de tolerancia. Se menciona que mejor se haga la hemoglobina glicada o glucosilada, que se suele llamar así, pero lo correcto es la hemoglobina glicada. Sin embargo, debemos mencionar que los valores ahora son mucho más estrictos y si inclusive si los valores o habría que volver a repetir la determinación de la glicemia con tantas horas de ayuno, etcétera, etcétera, con algunas consideraciones que todavía siguen usándose, como consumir 3 días antes de la prueba, por ejemplo, alrededor de 150 o 200 gramos de carbohidratos, no fumar, no anticonceptivos, etcétera, etcétera, ¿no?
son consideraciones que todavía se siguen usando, pero en otros países ya no lo consideran así. ¿Qué podemos entonces mencionar? De hecho, una parte común desde el punto de vista bioquímico es la hiperglicemia, ¿no? ¿Qué condiciones pueden causar esto? Lo vamos a detallar en líneas generales. La parte importante que en realidad algunos investigadores consideran que la diabetes mellitus es un síndrome, porque está produciendo trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y también proteínas. Por lo tanto, ¿no? Siempre las investigaciones están enfrascadas en ver las causas, y a razón de eso se descubrió que la falla era un transportador, se identificó el número 4, ¿cierto? Los estudios posteriores indicaron que debe haber un proceso de autofosforilación mediada por una tirosinquinasa. Esto es fosforilación. Pasaron los años y se pudo detectar que la falla transmembranal es que estaba fallando el sustrato del receptor de la insulina, ¿no? Eso es, en realidad, como se puede en inglés, de atrás para adelante. Ahora se conoce que son hasta 3 tipos de sustrato receptor de insulina, y se menciona algunas veces que en el desarrollo embrionario predomina tal sustrato del receptor de insulina y en el estado adulto otro sustrato. Ya son estudios más profundos, pero lo que yo quiero resaltar es que la falla también puede darse a nivel del sustrato del receptor de insulina, mediada por una tirosinquinasa, en el cual es importante que se produzca un proceso de autofosforilación para que en este caso se produzca la síntesis proteica, porque los GLU número 4 son proteínas, ¿correcto? Todo el proceso, que seguro que ayer han visto todo el proceso de síntesis proteica de RNA, RNA mensajero, ¿no es cierto? Y luego la proteína, esa es la secuencia, ¿no? Que si se da algunas respuestas casi inmediatamente a la hora, a las 2 horas, perfecto, depende de la señal. En este caso, el número 4 va a sobreexpresarse y permite que la glucosa ingrese para que sea oxidada, almacenada o transformada en otros intermediarios. ¿Cuáles son las probables causas del déficit de la insulina? Definitivamente existen muchos niveles. Puede ser una normalidad en la síntesis de insulina que habíamos mencionado, con un número de aminoácidos anormal. Transformación defectuosa de pre-proinsulina a proinsulina de esta insulina. Por eso que algunas veces existen ahora métodos diagnósticos en el cual, por ejemplo, detectan los niveles de péptido C, ¿no? Cuando se transforma proinsulina o insulina, es que está liberando el péptido C. Para tener un mejor, digamos, diagnóstico, algunas veces se determina péptido C para poder ver y hacer un adecuado tratamiento, ¿no? Defectos en la secreción de insulina, pues falla a nivel de las células beta del páncreas, anormalidades en la célula blanco, o sea, donde va a trabajar la insulina, receptor está fallando, afinidad de la insulina por su receptor, el receptor está defectuoso, anticuerpos antirreceptor se unen al receptor y ya no permiten que la insulina se una a su respectivo receptor y ejerza la acción. Efectos post-receptor, ¿no? Yo dije, puede ser la alteración al nivel del sustrato del receptor de insulina. Últimamente se ha estado mencionando, esto es una enzima que participa en la síntesis del glucógeno. Y la falla, menor acción de esta enzima que favorece el almacenamiento del glucógeno, pero a nivel muscular. Y esta es otra enzima que favorece que el glucógeno se degrade y vaya más glucosa al torrente sanguíneo. Defectos a nivel de segundos mensajeros. Eso es lo que se menciona, algunas evidencias a favor de este defecto postreceptor o transmembranal también le digo. Acá hay un pequeño resumen bastante interesante, bastante didáctico, ¿no? Si es que la célula beta ya no hemos visto, ¿no es cierto?, que debe haber un receptor
receptor, la glucosa debe ser metabolizada y debe favorecer la salida de insulina. La insulina, una vez que salga, debe unirse a un receptor, correcto, y puede estar alterado el receptor de la insulina, puede estar incrementada su degradación de la insulina, las insulinasas, como se llama, puede haber anticuerpos, puede haber hormonas antagónicas, como lo que se especula o lo que se tiene, no especula, perdón, lo que se tiene algunas evidencias en el caso de la diabetes gestacional, que hay incremento de la lactógeno placentario, ¿no? Entonces se tiene evidencia, se menciona que a pesar que son 10 veces más alta que en la primera etapa del embarazo, ella es una hormona antagónica a la acción de la insulina. La gestante produce más insulina, pero como se está incrementando la acción de esta enzima, ella presenta la diabetes gestacional, un tipo de intolerancia a la glucosa. Que sea transitorio, perfecto. Terminado el embarazo, siempre hay cambios hormonales, ¿no? Lo que se detecta, por ejemplo, asociado, me acabo de acordar a lo que han visto ayer sobre lipoproteína, una mujer gestante tiene valores más altos de LDL. Cuando está lactando sigue sus valores altos de LDL, ya saben los valores de LDL, ¿cierto? El rol que cumple la LDL. Pasado el embarazo, pasado la etapa de lactancia, debe regresar los valores de LDL a su normalidad. Entonces, eso es algo normal por los cambios hormonales. ¿Qué alteraciones metabólicas presentan a nivel de los tejidos? Hígado, músculo y tejido adiposo, ¿no? Tejido adiposo. ¿Cómo que de alguna manera, al no poder ejercer, estar defectuoso el número 4, no va a haber en este caso un incremento para guardar triglicéridos o triacilgliceroles? Al contrario, el tejido adiposo, yo dije y estaba comentando simplemente que el tejido adiposo tiene sus propias rutas metabólicas, tiene la capacidad de guardar lípidos y tiene la capacidad de degradar lípidos, tiene su tasa de recambio. Existe una enzima que es sensible a la acción de hormonas, y esa es la lipasa, sensible a la acción de hormonas. En el caso de la insulina, inhibe a esa enzima, que es una lipasa del tejido adiposo. Cuando no hay insulina, activa la degradación. Entonces, por eso que una persona diabética en líneas generales o que presenta una hiperglicemia, con seguridad moviliza sus grasas, va a obtener ácidos grasos que van a ir al tejido hepático. En el tejido hepático, yo preguntara, se unen con los gliceroles y van a formar triglicéridos. Los triglicéridos forman parte de qué lipoproteína que nace del tejido hepático. Ayer han visto, ¿está durmiendo? ¿Qué lipoproteína? De la VLDL. Esa VLDL es precursor ¿de quién? IDL y luego LDL. Un diabético presenta dislipidemia, no tiene valores altos de triglicéridos y LDL. Esa es la razón, ¿correcto? Sin embargo, si se incrementa, como ya había mencionado, mucha movilización de ácidos grasos, puede darse el caso que ese acetil-CoA termine formando cuerpos cetónicos, ¿correcto? Entonces, un ácido graso ingresa al hígado, se oxida, se aporta, cada vez que se aporta elimina 2 átomos de carbono, esos átomos de carbono es acetil-CoA. Ese acetil-CoA tiene destinos, ciclo de Krebs, cuerpos cetónicos o precursor para la síntesis de lípidos. En este caso, como no puede haber síntesis de lípidos, porque está inhibida, la anterior hemos pasado, está inhibida, tejido adiposo, ¿cierto? La desregulación, los niveles, la insulina no va a trabajar y va al contrario, va a activar la lipólisis. Por lo tanto,
yo me queda, no puedo formar grasa, me queda formar cuerpo cetónico. El tejido muscular, ya dijimos, puede utilizar ácidos grasos como fuente de energía, puede utilizar cuerpos cetónicos también, se incrementa la proteólisis y yo libero aminoácidos que se supone que hay de todo tipo. Son precursores para formar glucosa, precursores para formar cuerpos cetónicos, ¿cierto? Esos aminoácidos van a la sangre. Tejido hepático. Yo mencioné que al haber proteólisis del músculo, hay diferentes tipos de aminoácidos. Uno de ellos, el más importante, la alanina, es un excelente precursor para formar glucosa. Si una persona que es diabética, por ejemplo, tipo 2, definitivamente va a tener proteólisis. Este aminoácido va a dirigirse al hígado y va a ser capaz de formar más glucosa. Se incrementa más la hiperglicemia que presenta, se activa la gluconeogénesis, ¿no? Y por lo tanto, de otros precursores, básicamente aminoácidos estoy hablando, pero también provenientes del glicerol que proviene del tejido adiposo. Este es un resumen que te da ¿no? Este es un diabético, llamemos descompensado en líneas generales, ¿no? Dice metabolismo energético de un diabético no tratado. Y recordar que la insulina está favoreciendo, activando una enzima. No sé si es muy complejo realmente hablar de bioquímica, pero hay una enzima que se llama lipasa, que es propia del tejido adiposo y que en este caso el glucado, que es hormona antagónica de la insulina, lo activa. Voy a dar glicerol y ácidos grasos. Ácidos grasos, básicamente, para el músculo, para el corazón. Hay proteólisis, aminoácidos se dirigen al hígado y en el hígado soy capaz de formar glucosa por una ruta metabólica. Los ácidos grasos se dirigen al hígado. El hígado es el único tejido que forma cuerpos cetónicos, es el único que forma cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos salen al torrente sanguíneo. Dijimos, cuando hay cuerpos cetónicos, una diabetes descompensada, dijimos que existe la corteza renal capaz de poder eliminar ese exceso de protones, pero además activa su ruta gluconeogénica y forma también glucosa, ¿no? Esa es la otra contraparte. Entonces hablemos de los tipos de diabetes. Preguntas antes de continuar. Acá simplemente resaltar, normal, hay receptor de la insulina, el páncreas produce su insulina, se une a su receptor, por lo tanto simplemente se ve como una especie de sol, que significa que está oxidándose la glucosa. En el diabético tipo 1 nosotros vemos que hay receptor, hay glucosa, pero no hay de alguna manera las bolitas negras que representan la insulina, ¿no? Hay una falla realmente de las células beta. Y en el tipo 2, miren, poquísimos receptores y tenemos insulina que capaz han hecho estudios que mencionan que de alguna manera hay una hiperinsulinemia, hay una resistencia a la insulina, ¿no? Yo hablé del caso del tejido adiposo solamente para redondear el concepto y dije que hay hormonas proinflamatorias. El tejido adiposo también produce resistina. Seguro que han escuchado la leptina, adiponectina, ¿cierto? Son interleucinas también producen. Son conocimientos muy recientes que se tienen y brindan evidencias de la parte negativa del tejido adiposo. Se menciona que esa persona que es capaz, obesa, de
produce resistina, produce resistencia a la insulina. Como consecuencia, tiene un paso para presentar diabetes tipo 2. Acá lo vemos muy claramente, los efectos que pueden ocasionar en el caso, ¿no?, de la glucosa no puede ingresar, presentan los receptores, y acá vemos que de alguna manera ahí existe el receptor un poco defectuoso, hay mucha insulina, ¿sí?, una hiperinsulinemia, hay una resistencia a la insulina. Entonces, de alguna manera hay un nexo en cuanto al tejido adiposo con este primer caso de diabetes tipo 2. Se menciona realmente que existen factores que pueden condicionar la destrucción de las células beta, puede ser virus de origen humano, como cierto tipo de cachexia, y producen un tipo de destrucción de la célula beta, se presenta en forma muy súbita, presenta una hiperinsulinemia y una hiperglicemia y una hipoinsulinemia. Lo que se menciona es que están involucrados una serie de citoquinas. Factor de necrosis tumoral, realmente es un factor proinflamatorio. Se conoce mucho al respecto. Este tipo de interleucina, factor inductor de interferón G, también puede estar involucrada. Se menciona que puede activar un proceso apoptótico, o sea, muerte celular programada, ¿no?, y destruir las células beta, en este caso el páncreas. ¿Correcto? Entonces, lo que se conoce al respecto es que de alguna manera puede este tipo de factores activar el proceso de muerte celular o activar genes, que sería la parte, porque la apoptosis está regulada por qué. Yo dije que puede estar, ¿no?, un tipo de virus, como el caso de cachexia, rubiola y el citomegalovirus, que se le ha encontrado alguna vez involucrado en este proceso de autodestrucción de las células beta del páncreas. Lo vemos muy claramente. Entonces, puede presentarse, como ustedes muy bien conocen, en forma capaz muy súbita, sin ninguna, algo previo que pueda llamarnos la atención, totalmente diferente en el caso de la diabetes tipo 2. Veamos. Un factor de riesgo, básicamente, para la diabetes tipo 2, que vamos a entrar a hablar, que es la más numerosa, y las tendencias en el mundo médico, es que se calcula para el año 2015, estamos en 2010, ya estamos muy próximos, se calcula 300 millones de diabéticos en el mundo. Existe una teoría realmente bastante fascinante. Menciona que una desnutrición intrauterina es un factor de riesgo para que cuando nazca esa persona en la etapa adulta pueda presentar diabetes o ser obeso, ¿no? Entonces él habla del llamado gen ahorrador, ¿no? Hay evidencias, son publicaciones modernas, nuevas, en el cual mencionan definitivamente que un tipo de desnutrición intrauterina condiciona que más adelante esa persona puede ser obesa o puede presentar diabetes tipo 2, aparte de lo que podamos tener nuestra carga genética, ¿no? Entonces, para entrar a hablar de diabetes tipo 2, ya sabemos, ¿cierto?, cualquier cantidad de glucosa, tenemos, por ejemplo, en este caso, alguna falla del receptor, no está trabajando la maquinaria de oxidar la glucosa, está fallando, capaz, ese sería el receptor de la insulina, movilizo grasas, y entonces el
va a producir, en este caso, capaz lipoproteínas, capaz las grasas nos van a dar precursores como estos casos los grasos se dicen acá, se oxidan y me van a dar mayor cantidad, voy a tener la capacidad de formar cuerpos cetónicos. Lo que más lo evité. En el caso de los gorditos serán de diabetes tipo 2. Tenemos los factores que pueden funcionar, en este caso, activación de ciertos factores de riesgo como los linfocitos, para el proceso de autodestrucción. Se menciona de alguna manera, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, las interleuquinas y los radicales libres, y de alguna manera condicionan o activan el proceso de apoptosis y terminan destruyendo a las células beta del páncreas. Acá también se menciona que puede haber, por ejemplo, bacterias, virus, ¿no? Y vemos como consecuencia una destrucción de las células beta y la persona, o en este caso, no va a producir insulina, se destruye totalmente. Las tendencias en el mundo moderno es tratar de reemplazar, ¿no? a estas células o incluir el gen capaz de poder sintetizar insulina. ¿Qué sucede con la diabetes tipo 2? Entonces nosotros vemos lo más saltante, ya habíamos hablado de resistencia a la insulina, ¿no? Puede traer a la larga una difusión de las células beta. En una primera etapa hay una hiperinsulinemia, pero luego, pasados los años, puede haber una disfunción de las células beta. Dijimos que puede ser a nivel del receptor, puede haber de alguna manera fallas transmembranales, o lo que acá menciona, intracelulares. También puede estar alterado la enzima, la tirosincinasa o quinasa, puede estar acá alterado el sustrato receptor de la insulina. Por lo tanto, no hay un proceso de autofusilación y la falla es transmembranal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Tu vida sedentaria, tu estilo de vida, tu tipo de alimentación, que conlleva un tipo de resistencia a la insulina y factores genéticos. Hemos visto la obesidad, que creo que no sé por qué se fue ahí adelante, ¿no? Puedo yo tener una hiperinsulinemia, una hiperglicemia como consecuencia de esta, en la diabetes tipo 2 se observan estas dos características, una hiperglicemia y una hiperinsulinemia. Sin embargo, como he mencionado más adelante, han reportado algunos investigadores que puede producirse una disfunción de las células beta del páncreas. La parte importante, un factor de riesgo del caso de obesidad, un 95% acá menciona, puede estar asociado a problemas o complicaciones metabólicas. Un factor importante es la grasa visceral. Como consecuencia se activa esta ruta metabólica, que es la capacidad de formar más glucosa. Tenemos el incremento en triglicéridos, pero es una primera etapa, porque luego hay movilización de triglicéridos. Luego tenemos está disminuida la producción de insulina, y esa es una de las causas de una hiperinsulinemia que se ha reportado en estos diabéticos. Lo que más se conoce, de hecho, es la alteración del club número 4, ¿correcto? Eso es lo más importante, que no puede expresarse en la periferia de las células para que la glucosa ingrese. La falla puede ser a nivel de la
linaza, que no favorece el proceso de autofibrilación, o del sustrato del receptor de la insulina. Está alterado entonces, de hecho, el proceso de autofibrilación, todo conlleva una alteración transmembranal que no permite de alguna manera que el GLU número 4 se exprese, y como consecuencia voy a presentar una resistencia a la insulina. Hay una reducción, ya dije, de la secreción de insulina por la disminución de las células beta, puede conllevar también, por ejemplo, a que esté disminuida la depuración de la insulina, ¿cierto? Eso nos da una resistencia a la insulina, una hiperglicemia, hay una producción de glucosa endógena. Esto significa que está incrementada la gluconeogénesis, y vemos que este es el músculo que no puede utilizar la glucosa porque está fallando el GLU número 4, está defectuoso. Entonces nosotros debemos tener muy claro que básicamente los genes, hay una excelente carga genética, y un factor de riesgo tenemos en caso de obesidad, puede estar asociada a la capacidad de las células beta de producir una insulina capaz defectuosa. Hay una resistencia a la insulina que hemos mencionado, los factores ambientales. De hecho, la nueva tendencia en medicina es identificar los genes, ¿sí? En otros países se trata de identificar los genes, el par de alelos responsable para la síntesis de una proteína. Si yo tengo alterado este gen, con seguridad a los 40, 50, 60 años voy a presentar esa alteración. Pero si yo modifico mi estilo de vida, está bien, no voy a poder modificar mi gen, pero sí voy a retardar esa enfermedad. Los factores ambientales son muy importantes para expresar de alguna manera que mi gen, el ser humano tiene 35.000 genes. ¿Cuántos cromosomas tenemos? ¿Cuántos en esos 46 cromosomas tenemos esos genes? ¿Cuántos están repitiendo? ¿Hay mutaciones? Claro, por eso estamos evolucionando. Entonces, el factor ambiental es un factor importante. ¿Qué tipo de alimento consumo? ¿No? ¿Realizo ejercicios? Sí, me voy a un restaurante. ¿Saben cómo lo preparan? No lo saben, ¿cierto? Puede traer como consecuencia una resistencia a la insulina con una hiperinsulinemia, compensación de las células beta, deterioro que habíamos mencionado, un deterioro de las células beta y una intolerancia, un alterado la tolerancia a la glucosa, puede conllevar, mucho más adelante, las células beta van a ser deficientes, una hiperglicemia grave, una hipoinsulinemia, posteriormente la famosa glucotoxicidad, y eso tenemos en resumidas cuentas la diabetes tipo 2, ¿no? Se menciona, creo que es una de las últimas, se menciona que el caso de glucotoxicidad es lo más problemático, ¿no? Se menciona que normalmente la glucosa se asocia a proteínas, y al asociarse a proteínas va a formar lo que ustedes ya han escuchado alguna vez, la hemoglobina glicada. Hay etapas en las cuales puede ser reversible, pero cuando sobrepasa ese límite se hace irreversible, y al hacerse irreversible comienza a dañar las membranas basales de los epitelios, todo. Hay tejido epitelial, ¿no? Revestimiento, toda la cavidad interna, una serie de funciones tiene el tejido epitelial, y por lo tanto se forma la glucotoxicidad. Está asociado a productos de glicosilación avanzada. Esas son las causantes de las llamadas complicaciones que se presentan en la vida. Me faltaba hipoglicemia. El lado digamos, opuesto de las hiperglicemias, ¿no? Es realmente las
consumir algún fármaco que le produce hipoglicemia. Casualmente para Navidad, creo, conozco una persona que tiene cáncer, ¿no? Entonces, el poco criterio de no poder manejar su morfina le produjo hipoglicemia, y él es diabético. Es increíble. Yo decía, pero si es diabético, él se pone insulina, pero esa época no se había puesto insulina. Presentaba toda la sintomatología de hipoglicemia. Yo fui a ver al día siguiente, con él me he criado, no es mi hermano de apellido, pero me crié con él. Entonces le digo, ¿me puede mostrar el análisis? 15 miligramos de glucosa, 15 miligramos, milagro no se muere. Entonces las personas que estaban en su entorno decían, uy, ay, está mal, hay que aplicarle insulina. Por estas razones no le pudieron aplicar. Entonces, no, se muere. Tiene cáncer, entonces le dijo que tenía que tomar tal y tal dosis, nada más. Le dolía, tomaba una sobredosis de morfina y le produjo hipoglicemia, siendo el diabético, ¿no? Hay diferentes consideraciones. Yo no podía pensar que podía causar, ¿no? Pero solamente un caso se ha reportado de una persona, porque yo investigué en internet y solamente en perros han demostrado que una sobredosis de morfina producía hipoglicemia, pero solamente un caso se ha reportado, creo que en Brasil, con 20 miligramos, pero él no llegó a 20, tenía 15, y cuando miré, digo, 15, ¿cómo es posible que nadie se haya dado cuenta, ¿no? Hipoglicemia. ¿Cuándo decimos que presenta hipoglicemia? Algunos investigadores mencionan cuando los valores son de 40 miligramos o por debajo de 40 miligramos por decilitro. Otros dicen 50, ¿no? Puede ser producida por diferentes factores, trastornos endocrinos, hepáticas, que mi hígado no sea capaz de regular la glicemia, errores del metabolismo del glucógeno, que tenga alterado alguna ruta metabólica, no voy a detallar eso. Una cirugía gastrointestinal, que significa que yo consumo el alimento y luego tengo, después de hiperglicemia, la absorción a la hora y media, tengo hipoglicemia, una velocidad de absorción sumamente rápida. La sintomatología es siempre la misma y depende de la velocidad con que va a descender la glicemia y el tiempo de duración, ¿no? El origen puede ser diverso, pero la parte importante es que debe existir un equilibrio, como yo mencioné, entre el hígado, digamos, y tejidos que utilizan glucosa, hígado, cerebro, músculo, tejido adiposo y otros tejidos, y la liberación al plasma, en este caso el hígado, ya sea activa esta ruta o degrada su glucógeno. Y la absorción intestinal absorción intestinal de la glucosa, ¿no? ¿Cuáles son las posibles causas? El ejercicio extenuante, el ayuno, lógicamente, una sobredosis de insulina endógena, mi páncreas, insulinomas, ¿no? Algunos fármacos, como acabo de relatar el caso, y luego un consumo de alcohol, ¿correcto? El alcohol inhibe al tejido hepático una ruta metabólica que es la gluconeógena. La clasificación, existen diferentes tipos de clasificación de hipoglicemia, y voy a mencionar esta que me pareció un poco más, pero en neonatos, porque puede haber hipoglicemia, ya habíamos mencionado en adultos, diferentes causas. Tenemos la transfusional adaptativa, que se presenta después del parto, y básicamente proveniente de madre diabética descompensada. Responde rápidamente a la administración de glucosa, hay una sobreproducción de insulina, una hiperinsulinemia secundaria asociada de comienzo temprano, leve y con rápida respuesta a la administración de glucosa. Por ejemplo, ¿cierto? Hiperglicemia materna pasa a través de la placenta muy fácilmente, hay una hiperplasia, hay un incremento de insulina,
y eso conlleva hipoglucemia. Y recordar que recién después del parto no hay un aporte adecuado de glucosa, pero eso también. En el caso de la transitoria que hemos mencionado, secundaria, se asocia a cuadros como hipoxia, hemorragia, sepsis. La clásica transitoria ocurre casi al final del primer día de vida y puede ser de moderado a severo. Necesita habitualmente tratamiento prolongado, se observa en neonatos de bajo peso al nacer, y recordar que ellos deben guardar sus glucógenos, deben guardar sus grasas, ¿no? Por lo tanto, recordar que el glucógeno es la excelente fuente para regular la glicemia a nivel del tejido hepático. De bajo peso, disminución de reserva, básicamente glucógeno. La gluconeogénesis disminuida, se ha reportado que una enzima clave de esta ruta metabólica todavía no está madura, ¿no? O puede ser que no esté totalmente activa, y eso conlleva básicamente a una hipoglucemia, ¿correcto? Si fuera un neonato prematuro, ahí se ha podido reportar que una enzima de esa ruta metabólica tan importante para regular la glicemia todavía no está madura, y por lo tanto es una de las posibles causas. Ellos responden fácilmente a la administración de glucosa. Se supone que a las 72 horas, debe ser capaz de regular su glicemia. Si no, hay que hacer otros análisis. Insulina o nivel, básicamente insulina, hormonas, ¿no? Existen inclusive unos bolos que pueden estar administrando glucosa a cierta velocidad para mantener la glicemia de estos recién nacidos, ¿no? Presenta al nacer una reserva baja de glucógeno en forma muy extraordinaria, aunque precursores gluconeogénicos, lactato y alanina, por ejemplo, están altos. Lo que yo decía, hay una enzima importante de esta ruta metabólica que no ha terminado de activarse, ¿no? Se piensa realmente que a los 9 meses debe estar activa esta. Sabemos cuán importante es la glucosa, la principal fuente de energía, eso representa, ¿no es cierto?, que lo que necesita la célula durante la etapa de prelactancia puede presentar hipoglicemias severas o prolongadas, por lo que eso constituye un factor también de riesgo, ¿no?, o de morbilidad. Y sobre todo, creo que lo más importante, alteraciones a nivel del sistema nervioso. Recién nacidos prematuros son neonatos de alto riesgo y deben corregirse realmente, controlar muy adecuadamente su glicemia postnatal. Esa es la parte más importante. ¿Cuáles serían las causas? Yo ya he mencionado las reservas de glucógeno hepático muy bajas, la mayor utilización de glucosa también puede darse caso, por ejemplo, ¿no?, una sobreproducción de insulina, quién sabe que esté produciendo más insulina de la adecuada, a pesar de que no sea proveniente de madre diabética. Menor velocidad de producción de glucosa, su ruta metabólica importante para regular la glicemia esté muy pobre. La última, severidad recurrente, aparición variable de neonatos con glicemia severa, que es mucho más problemática. Prolongada, se observa en neonatos con hiperplasia, lo que les mencionaba, y esto es una sobreproducción de insulina. Alguna alteración de endocrina, capaz no producen glucagón, o hay alteración defectuosa del glucagón. Sin embargo, se conoce que a las 9 semanas, 8 semanas del desarrollo embrionario, el feto produce, o el embrión, ya está en la etapa de diferenciación, produce insulina y glucagón. Solamente necesita insulina, porque el glucagón, ¿para qué?, ¿no? Errores congénitos del metabolismo, sobre todo de los